La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener una conversación que ya se nos antoja bastante exquisita en materia de derecho procesal penal, sobre todo por la calidad de nuestro invitado, calidad profesional y personal también, por supuesto. En esta oportunidad vamos a contar con la grata presencia de uno de los forjadores del derecho procesal penal en el Perú, maestro de muchas generaciones y por supuesto también uno de los juristas que con su trayectoria académica y profesional ha permitido que esta disciplina integrante de la enciclopedia de las ciencias penales, particularmente el derecho procesal penal en el Perú, se haya engrandecido. Me estoy refiriendo a la figura del doctor Arsenio Oreguardia, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Muy agradecido por la invitación y por sus muy generosas palabras de presentación. En todo caso, me siento en la obligación de aclarar que yo no soy uno de los forjadores del derecho procesal penal peruano. Primero, creo que en el Perú existe un déficit de producción creativa académica en materia de derecho procesal penal. Y los referentes más importantes serían, en todo caso, el maestro Florencio Mixamás, el profesor César San Martín, vocal de la Corte Suprema, Pablo Talavera, etc. Pero creo que su generosidad me obliga a hacer esta aclaración. Bueno, la humildad del doctor Arsenio Oreguardia resalta evidentemente y por supuesto también nos permite recordar a nuestro querido profesor que seguramente desde el cielo nos está mirando cómo en el Perú estamos desarrollando sus enseñanzas, don Florencio Mixamás. Para poder iniciar esta conversación, permítaseme leer una brevísima síntesis del amplio e importante currículum vitae de nuestro invitado. El doctor Arsenio Oreguardia, abogado graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también tiene el grado de magíster en ciencias penales, otorgado por la misma Casa Superior de Estudios, que ha estado además de aniversario la semana que ha pasado. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Maestría de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y también en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido miembro de la Comisión Revisora del Código Procesal Penal en 1990 y ha ocupado el cargo de vicepresidente de la Academia de la Magistratura en 1994. Su primer consejo directivo lo tuvo como vicepresidente, de modo tal entonces que evidentemente estamos con un miembro de la casa. Integrante de la comisión encargada de elaborar las bases para la reforma procesal penal el año 2003, miembro de la comisión encargada de elaborar el Código Procesal Constitucional entre los años 2003 y 2004, ha sido miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal en los años 2008 a 2010, así como también miembro de la Comisión de Estudio y Análisis del Código Procesal Constitucional entre 2009 y 2010, autor de diversas monografías y artículos sobre derecho procesal penal que han trascendido las fronteras, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, los textos titulados Derecho Procesal Penal Peruano, análisis y comentarios al Código Procesal Penal
tomos 1, 2 y 3, editados por Gaceta Jurídica en 2016, el Habeas Corpus, un enfoque casuístico, editado por la misma editorial, Principios del Proceso Penal en 2011, el Habeas Corpus, temas y propuestas de modificación en el Código Procesal Constitucional, ese mismo año, entre otros varios textos en materia de derecho procesal penal, procesal constitucional y también derecho constitucional, además de haber sido y ser actualmente también conferencista a nivel nacional como también internacional. Bueno, vamos a empezar esta entrevista que va a versar en este primer momento sobre el tema de la prisión preventiva, un tema que se ha puesto muy de moda, sobre todo a raíz de los acontecimientos judiciales que involucran a personajes de la política, sobre todo, ¿no? Reciente. Doctor Arsenio, ¿cuál viene a ser el concepto general de de prisión preventiva? Algunos periodistas a veces, por quizás el desconocimiento que tengan en materia del uso de las categorías jurídicas, señalan y dicen, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho sentenció a 9 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. Sentenció, ¿no? Entonces, una cosa es la sentencia y otra cosa es la medida cautelar de la prisión preventiva. Pero con esa característica de maestro que lo define usted, ¿cómo podemos entender nuestro público, que no solamente está integrado por abogados, magistrados, estudiantes de derecho, sino también por personas que gustan de conocer estos temas, que necesitan comprender de manera sencilla los conceptos jurídicos que se manejan en el argot jurídico y judicial también? ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida de coerción personal que priva de la libertad de locomoción a una persona investigada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conjurar un peligro de que el proceso no culmine con una sentencia por una conducta del imputado que se considera peligrosa, concretamente porque rehuye a la justicia o perturba la actividad probatoria. Entonces, si la finalidad del proceso es establecer la verdad o falsedad de una hipótesis criminal, debemos estar interesados en que el resultado de esa investigación arribe a una sentencia justa y legal. De manera que efectivamente en la pregunta que se dice que muchas veces hay una confusión entre prisión preventiva, que es una medida cautelar, es una herramienta para el éxito del proceso, con la sentencia, no solamente es una confusión terminológica, pero encierra un profundo error, porque muchas veces, justamente porque algunos periodistas no muy enterados de las categorías procesales, No formados en materia jurídica, digamos, se refieren a la sentencia como si fuera la prisión preventiva. ¿Eso qué lleva? En que los ciudadanos estén más preocupados por la prisión preventiva, que no es el resultado del proceso, y menos por la sentencia. De manera que la sociedad, los jueces, fiscales y abogados deben estar preocupados para que el proceso termine de una manera legal, razonable y proporcional. No tanto por la prisión preventiva, sino por el resultado. De manera que la limitación de la libertad del imputado efectivamente es bien importante, pero es más importante la sentencia. Y efectivamente, como la libertad priva de un derecho humano fundamental, que digamos la prisión preventiva priva de un derecho humano fundamental, existe todo un marco constitucional, un marco convencional. Todas las sociedades democráticas del mundo establecen reglas que no se discuten actualmente. La presunción de inocencia, la excepcionalidad de la detención, la legalidad de la coerción.
todo eso forma una arquitectura en la cual efectivamente se sustenta todo el marco procesal sobre el cual descansa la posibilidad de establecer una prisión preventiva. De manera que no solamente, digamos, ese marco normativo internacional, sino también las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sucesivas investigaciones que han hecho, han emitido informes en los cuales establece su preocupación de que en los países que están afiliados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe un abuso de la prisión preventiva, justamente porque nos alejamos de los marcos normativos, constitucionales, convencionales. Parecería que se está convirtiendo en el fin y no en el medio. Efectivamente. Entonces, a manera, digamos, de una pequeña conclusión sobre este punto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en que el proceso se realice de manera adecuada, con observancia del debido proceso, haciendo un equilibrio entre eficiencia y garantía. Y no estar tan preocupados de la prisión preventiva, porque muchas veces el excesivo número de prisiones preventivas no concuerdan con el número de condenas o absoluciones. ¿Usted tiene una relación de proporción más o menos entre uno y otro dato? Es decir, de cada 10 procesados llevados a prisión preventiva, ¿cuántos de esos 10 terminan con sentencia condenatoria efectiva? Los análisis que han hecho, digamos, tanto en la Corte y también en el Perú, y los profesores como el profesor Miranda Estampes, nos indican más bien que, por ejemplo, en América Latina existen más personas internadas sin sentencia, ¿no? En el caso del Perú 57% hace 3-4 años, otros llegan al 70%, etcétera. Entonces, la proporción entre personas privadas de su libertad que no están sentenciadas con relación a los que están sentenciados es muy grande. Y efectivamente, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente nos ha hecho notar que ese es un aspecto que se tiene que corregir. Muy bien. Ahora, ¿para qué se dicta la prisión preventiva? ¿Cuál es la finalidad, normativamente hablando? Existe una secuencia que es bien sencilla, bien lógica. El proceso penal debe observar un debido proceso y llegar a una sentencia legal y justa. Ese es el propósito. Primero. Segundo, las personas que están sujetas a una investigación deben concurrir al proceso en estado de libertad, porque los ampara la presunción de inocencia, porque el principio de excepcionalidad de la detención, en virtud del cual un ciudadano a quien se presume inocente no va a estar preso justamente al iniciarse el proceso, puede estar privado de su libertad cuando su conducta amerita que se haga un juicio de peligro. Si un imputado concurre, no perturba la actividad probatoria, no tiene por qué estar en prisión preventiva. Pero si rehuye a la justicia, perturba la actividad probatoria, distorsiona las pruebas y todos estos elementos, permiten al fiscal solicitar y al juez decidir que en ese supuesto se han dado los presupuestos, en ese momento es que se puede disponer de prisión preventiva. De manera que la finalidad de la prisión preventiva es conjurar, evitar el peligro que se presenta cuando un imputado perturba la actividad probatoria o rehuye a la justicia. Esa es la finalidad. Dos elementos entonces fundamentales. Evitar la fuga o evitar la perturbación de la actividad probatoria. Así es. ¿Y cuáles son los presupuestos que determinan la imposición de la prisión preventiva? Normalmente sabemos que son 3, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son estos? Bueno, el artículo 268 del Código Procesal Penal actual establece que son 3. Primero, que existan suficientes elementos de convicción que permitan hacer una hipótesis de que estamos ante un delito y que individualmente esta persona está vinculada a ese delito. O sea, una prognosis de que estamos ante un delito y que esta persona está vinculada a ese delito. Segundo, que la pena de ese delito del cual se le investiga sea superior a 4 años, para guardar un principio de proporcionalidad. Y tercero, que efectivamente existan elementos objetivos que le permitan al fiscal solicitar y al juez proporcionar o expedir una resolución de que existe una conducta que implica un peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Es importante determinar 2 cosas. Este no es la única norma, sino que esta norma guarda concordancia con los principios de excepcionalidad de la detención, la presunción de inocencia que está en la Constitución y todos los convenios internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en realidad es universal
que existe toda esta arquitectura, digamos que es anterior al código y que el código no guarda sino armonía. Y en consecuencia, cuando analizamos un caso concreto, no solamente debemos referirnos a los supuestos del 368, que son además concurrentes, sino a la estructura constitucional y convencional que son el supuesto de la norma. Ok, correcto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista. ¿Le parece? Bien, regresamos entonces en Referente Jurídico. No se vaya.